Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo de Hablemos de Chile. Según un estudio de la Fundación Imagen de Chile, las y los habitantes de la región de Tarapacá son, en todo el país, quienes muestran mayor nivel de orgullo por ser chilenos, con un 77%. En el otro extremo se encuentra la región de Valparaíso, con un 26%. Por otra parte, en el último censo realizado en Chile, casi un 13% de la población se considera perteneciente a un pueblo originario indígena. Después del pueblo mapuche, el pueblo aymara, que se ubica precisamente en el Norte Grande, tiene el mayor porcentaje de identificación. Y en esa misma zona, como en la región metropolitana, se encuentran también concentrados los porcentajes más altos de población migrante, cuyos hijos e hijas viven a diario la interculturalidad. Lo que parece una paradoja podría darnos luces sobre dimensiones más complejas y múltiples de la identidad chilena. ¿Existe una forma única de experimentar la chilenidad? ¿O son diversas las identidades que conviven entre sí para dar forma a lo que somos como nación? ¿Qué dice la historia sobre la idea de identidad nacional y cómo convive con las transformaciones culturales y, por ejemplo, los desafíos que implica la globalización? Lo conversamos en este capítulo de Hablemos de Chile. Igual está bueno porque así va creciendo el movimiento chileno. Y además están representando no solamente un género específico, sino también una visión muy específica de la cultura chilena. El plato típico de acá de Chile es el charquicán. Es la cazuela. Para el invierno es rico el charquicán, calentito, con un vistecito al lado, con unos huevitos encima. Los porotos granados. Ahora es más fácil decir Paul, ¿no? Sí. Sí, po. Jamás he imaginado que algún día en radio chileno va a salir canciones coreanas. Jamás he imaginado. O sea, la cosa, el mundo está cambiando mucho. Eso pasa por ser buen chileno y venir a última hora. ¿Vieron hacer las cosas a última hora? O isleños, solidarios, buenas o buenos para la chacota, chaqueteros, vino, pisco sour o piscola, rodeo, tirana. ¿Qué es ser chileno o chilena? ¿Qué compone nuestra chilenidad? Es lo que vamos a conversar en este capítulo de Hablemos de Chile, programa que hacemos de la mano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C, hoy con Andrés Bill y con Morín Neckelman, ambos doctores en Sociología y académicos de la Universidad Católica. El Instituto de Sociología de la Universidad Católica, muchas gracias por estar aquí. Y quiero partir contigo, Morín, para preguntarte un concepto de base que va a formar parte, ¿no es cierto?, de esta conversación. ¿Qué es la identidad? ¿Qué es identidad? Bueno, es un concepto difícil de definir, ¿cierto? Por eso quizás estamos acá dedicados a tratar de entender qué significa, por ejemplo, ser chileno. Yo creo que en términos generales hay dos grandes formas en que se ha definido identidad, ¿cierto? Hay una identidad que puede verse desde el lado de la pertenencia, ¿cierto? Yo me identifico y por lo tanto pertenezco a alguna comunidad, a una nación, que es lo que vamos a hablar en este caso. Me identifico con ciertas instituciones quizás, ¿cierto? Es decir, una identidad que nos habla más bien de lo que permite sentirse parte de algo, de un todo que puede definirse de diferentes formas y por lo tanto tiene ese componente como cultural, ¿cierto? Aquello que sin mucha reflexión o teorización uno siente, ¿cierto?, ese sentido identitario de pertenencia. Pero también está la otra definición que podría verse como la contracara, que es esa idea de que uno tiene una identidad individual, que uno es distinto también a todo el resto. Entonces, la identidad, por un lado, marca una pertenencia y por otro lado también me diferencia de los demás. Ajá. Y quizás esas dos partes
partes de la identidad es lo que precisamente se pone un poco en tensión en un mundo donde la individualización ha sido como un fenómeno relevante y por lo tanto la pregunta por a lo que pertenezco quizás es más difícil de responder a la de quién soy yo individualmente y en lo que no me parezco al resto. Claro, y también ¿cierto? puede ser más difícil de sostener en el tiempo también, porque vamos cambiando como personas. Como estamos hablando de identidad chilena, entonces aparece otro concepto a partir de lo que tú nos has mencionado, y que tiene que ver con la nación, entonces, que es otro componente, porque una cosa es aquello a lo que pertenezco como persona dentro de un grupo, otra cosa es aquello que soy y que me separa o me diferencia, pero aquí aparece un concepto más amplio y más externo todavía, que es la nación. ¿Qué es identidad nacional, entonces, Andrés? Bueno, gracias por la invitación a este programa. Uno podría incluso hacer una distinción adicional a lo que indicaba Morín, en el sentido de que, claro, uno tiene como este juego entre identidad colectiva e identidad personal o individual, y uno podría hacer la diferencia entre la identidad como pertenencia, que básicamente más o menos lo que estaba conversando Morín, pero también la identidad como proyecto, ¿no? O sea, no anclado en un pasado compartido, sino como en un futuro indeterminado que uno se impulsa por algún lado, ¿no? Por algún proyecto en común. Y la idea de nación está atravesada por esa tensión, ¿no? Hay personas que piensan que la nación es una idea que viene desde muy atrás en el tiempo y que se cristaliza un poco con la modernidad y con las tradiciones religiosas de los países occidentales. Y hay otras personas que piensan más bien que tiene que ver con proyectos estatales de creación de naciones, ¿no? De centralizar, de homogeneizar a la población. Si uno piensa en todas las instituciones propiamente del Chile republicano, tratan de dar evidentemente un contenido a esa idea de chilenidad en la escuela pública, por ejemplo, ¿no? Como los grandes mitos nacionales. Entonces hay instituciones que tratan de formar una identidad común, ¿no? que supere las diferencias individuales. Ahí me parece como otra tensión, y de la que vamos a estar además conversando en el programa, ¿no es cierto? Si es la nación, es algo que hay que activar para que permanezca quieta cuando estamos en momentos también, como tú señalas, de tensión y de globalización, donde se pierden quizás esas fronteras, no refiriéndonos a las fronteras específicamente geográficas, sino que a las fronteras de lo que es la nación y de cómo uno tiene que pertenecer a ella. Pero algo que ha estado aquí en las primeras descripciones que usted han planteado es que la identidad nacional tiene al menos un componente que tiene que ver con algo emocional o espiritual o psicológico quizás también, y por otro lado algo institucional que te también obliga a ciertas cosas, ¿no es cierto? Cuando acordamos pertenecer o pertenecemos a algún lugar, tenemos que también respetar algunas normas o tensionar para que se modifiquen esas normas. ¿Cómo se construye también en el marco de la identidad nacional chilena esa tensión entre lo personal, emocional, psicológico y la institución? Sí, yo más que plantear algo personal y psicológico, quizás por mi sesgo sociológico. O religioso además también, sí, a propósito. También, creo que más que desde ese punto de vista, es interesante pensar en la tensión entre la identidad cultural, ¿cierto? Como aquello que está definido preinstitucionalmente, o sea, la cultura uno no la decreta, ¿cierto? No la pone en una constitución y en unas reglas de convivencia escritas, sino que más bien esto es lo que permite que esas reglas en algún momento se establezcan, ¿cierto? Como esas condiciones precontractuales del contrato, como señala la sociología, o las condiciones culturales que luego las instituciones, para ser quizás exitosas, deberían recoger de alguna forma. O sea, primero conversamos lo que somos, luego lo transformamos en una institución, en una norma. Más bien, más que conversar lo que somos, yo creo que la identidad también se juega en aquello que no decimos, claro, ¿cierto? En lo que se mantiene latente, como una serie de símbolos y significados que al ser compartidos quedan un poco quizás invisibles, ¿cierto? Para la reflexión más teórica. Pero efectivamente en sociedades que se transforman, que van presentando como más acentuadamente estas distinciones, tarde o temprano se hace la pregunta por la identidad, ¿cierto? En el fondo,
¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de aquello que nos ha unido como sociedad, ¿cierto? ¿Qué es ese antecedente? Entonces, está también esa tensión entre lo dicho, entre lo no dicho, entre lo que opera cotidianamente y de lo que ni siquiera nos damos cuenta porque lo tenemos naturalizado como práctica cultural, y aquello que en algún momento produce tensiones y que tenemos que de alguna forma darnos un procedimiento para ponernos de acuerdo. Perdón, ¿y existe esa tensión o de qué manera aparece esa tensión, pensando en que efectivamente hay quienes dicen que la identidad se arma en las fiestas? Y por otro lado, que quienes señalan que la identidad es algo que vamos a definir, por ejemplo, a propósito de la discusión constituyente, en nuestra Constitución la gente tiene que respetarla. Claro, o sea, la identidad funciona siempre mejor cuando no es definida, porque es justamente algo que se puede compartir gracias a su flexibilidad, ¿no? Cada cual aterriza ese concepto, esa idea de alguna manera más particular o más concreta. Entonces, claro, existe esa tensión. Y la identidad es básicamente lo que se va produciendo el hecho de compartir un territorio y compartir una experiencia de vida con otros, ¿no? Eso es lo que lo va alimentando, ¿no? Entonces, claro, está la tensión que tú mencionas, me imagino, si te interpreto bien, es entre como este lado más emocional o este momento más definitorio. Uno podría poner... Como la fiesta y la norma, decía yo. La fiesta y la norma, exactamente. Claro. En la fiesta uno no se está preguntando qué es ser chileno. En el 18 en la fonda nadie se va a preguntar esa pregunta. El que se lo está preguntando es alguien que arruina la fiesta inmediatamente, ¿no? El agua fiesta. Nosotros, en este momento. Claro, o sea, a nadie le interesa esto. Pero claro, hay momentos que son institucionalmente muy importantes para fijar ciertas posiciones sobre cierta identidad. Un ejemplo que se me viene a la cabeza, que es como bien emblemático en esta discusión, es la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Que se ha mantenido estable en el tiempo, etcétera. Que parte con nosotros, el pueblo, ¿no? de Estados Unidos, se ha juntado aquí para darse ciertas normas. Hay toda una historia de cómo surge esa primera frase, ha sido muy estudiada, porque al principio iba a ser una frase atroz, que iba a ser nosotros, los representantes de Massachusetts, de Nueva York, de qué sé yo, y todos los estados. Muy institucional. Y después alguien dijo, no, nosotros, el pueblo de Estados Unidos. Entonces uno dice, bueno, ese momento, ¿crea una institucionalidad nueva o más bien la refleja? ¿No? Porque hay un supuesto ahí, ¿no? Que nosotros, el pueblo, ¿no? Hay algo que existe de antemano, ¿no? Perfecto. Y desde esa misma línea, ¿hay algo que existe de antemano? Ya que tú mencionabas hace un poco la palabra mito. ¿Cuál es el mito fundacional de la identidad chilena? ¿O cómo se ha construido la idea de esta identidad chilena que hemos venido estudiando, por ejemplo? ¿Cómo es ese recorrido? Bueno, yo creo que es difícil como sostener un mito inicial, ¿cierto? O sea, si uno lo mira institucionalmente, por supuesto que el momento de la independencia, que además es interesante porque más allá de las condiciones históricas específicas, la independencia se fija en un día, ¿cierto? Después hay una discusión si en realidad fue ese día, fue ese año, fue después, qué sé yo. Pero de alguna forma, claro, institucionalmente Chile parte en ese momento. Y más allá de si exactamente ocurre la independencia en ese momento, ¿cierto? De alguna forma se fue estableciendo que ese es el momento fundante. Y así también hay ciertos momentos que son significativos para ir entendiendo lo que significa Chile institucionalmente como república, qué sé yo. Pero la verdad es que nuestra identidad no comienza en ese momento, ¿cierto? Nuestra identidad se forja históricamente, podríamos decir, desde la llegada de los españoles, ¿cierto? Y todo lo que se ha reflexionado, de hecho, con la pertenencia y con la identidad latinoamericana, muchas veces, la mayoría de las veces, se sitúa precisamente con mucha anterioridad a la formación del Estado y de la nación propiamente tal. Entonces, es interesante cómo no es posible fijar, yo creo, un momento fundante, menos si uno percibe la identidad o la intenta definir culturalmente. Pero, sin embargo, sí hay reproducción, ¿cierto? Sí hay transmisión de ciertos elementos. O sea, que no lo tengamos en
institucionalmente definido en la mayoría de los casos y no lo tengamos conceptualizado, ¿cierto? Como qué significa esa identidad, no significa que esta no se transmita. Perfecto. En el fondo hay formas de ir reproduciendo ciertos valores, ciertas formas de vida, cierta convivencia que históricamente hacen ser quienes somos hoy en día. Perfecto. A mí me gustaría agregar ahí... una pausa. A una pausa, Pero bueno. te pido, por favor, que retengas lo que Bueno, vas a decir no hay problema. en el próximo bloque, porque además vamos a tener una continuidad de esta conversación y que tiene que ver con eso que tú señalas, las tradiciones que se van traspasando. Y ahí vamos a hablar, por ejemplo, de los símbolos, qué rol juegan los símbolos y qué elementos han ido formando esa identidad chilena en particular, es parte de lo que vamos a conversar. Pero tú mencionabas a los españoles, la llegada de los españoles prioritariamente, y estaban aquí los pueblos originarios también, que existen hasta el día de hoy. Y por eso, y de qué forma ellos se incorporan también o forman parte de lo que entendemos como chilenidad, es lo que conversamos con Pedro Cayuqueo, periodista y escritor mapuche. En vez de cosas que son a veces innecesarias, como las identidades basadas en guerras, en militarismo, o bien identidades basadas en ideas de progreso, exitismo o de acumulación material de bienes, Chile podría tener un carácter mucho más profundo en su identidad. Y esa identidad podría estar asociada a este rincón del mundo que habitamos. Somos chilenos, somos mapuches, somos Rapanui, somos aymara, porque habitamos este rincón del planeta. Así como los pueblos indígenas somos diversos internamente, también Chile es diverso internamente. Los chilenos tienen una identidad, pero no son idénticos. Y defender esa diversidad interna de un país, de una sociedad nacional, yo siento que es un valor democrático y es un valor también humanista y es un valor que está muy a tono con los tiempos actuales. Entonces, no nos anclemos en nacionalismos rancios de otras épocas, sino que demos un salto al futuro. Estamos de regreso aquí en Hablemos de Chile, programa que hacemos entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C, hoy hablando de la chilenidad, lo que es ser chileno o chilena, y quiero mencionar que es una casualidad que yo ande vestida de rojo, pero a propósito de eso vamos a aterrizar un poquito en los símbolos. Antes, Andrés, había quedado pendiente tu palabra. No, simplemente agregar a lo que les estaba comentando Morín, que la pregunta por la identidad frecuentemente surge cuando una sociedad o un grupo humano está inseguro de sí y de su propósito, ¿no? Es eso lo que hace que emerja la pregunta por la identidad, porque antes no es necesario hacerse la pregunta, ¿no? Simplemente eso. Y si lo vinculas a lo que estábamos conversando antes sobre la nación, también uno podría pensar que en el largo arco de la historia humana hemos vivido bajo un régimen de naciones muy poco tiempo, ¿no? Claro. General, casi toda la historia de la humanidad hemos vivido bajo imperios o bajo pequeñas ciudades, villas, localidades muy contenidas, ¿no es cierto?, geográficamente. Entonces la nación es una cosa muy reciente en la historia humana, ¿no? Y fijar la identidad en una nación conlleva también sus riesgos. ¿Cuál es el riesgo? O sea, un poco volviendo a la nota que nos presentabas antes, Pedro, ¿no? lo que Claro, decía Pedro Cayuqueo. Uno la puede interpretar la historia de distintas maneras para tratar de fijar una posición común, ¿no? Pero eso obviamente lleva cada vez más riesgos de disenso con el tiempo. Como por ejemplo lo que él señalaba respecto de centrarnos en la guerra. Él hablaba del nacionalismo rancio y encontremos una nueva forma, apelando también, por ejemplo, a la diversidad de los pueblos originarios. Si los pueblos originarios somos diversos, la nación es diversa. Ser chileno es diverso, por ejemplo. Sí, correcto, pero los pueblos originarios también hacían la guerra, ¿no? Claro. O sea, y también no tienen hay sus grupo símbolos. Exacto, sí. Porque, o sea, si tú lo piensas desde un punto de vista evolutivo, es una gran ventaja evolutiva tener símbolos que cohesionen a una comunidad. Aumenta sus probabilidades de supervivencia, ¿no? De luchar por algo que los une, que los ancla en algún lugar, ¿no es cierto? Siempre quien ataca tiene que gastar más tropas que quien defiende, ¿no? Porque hay un apego especial que te hace luchar mejor gracias a
esa cohesión que te ofrecen tus símbolos colectivos, ¿no? Y cuando hablamos de símbolos, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre las tradiciones folclóricas, algunas que se pierden en el tiempo, con efectivamente esas tradiciones que están, por ejemplo, los símbolos patrios, ¿no es cierto? Sí. A propósito, hay una polémica hoy, discusión, o han surgido algunas polémicas respecto de definir el rodeo y la cueca Claro. como el baile y el deporte nacional, por una parte. Por otro lado, se está hablando en el Congreso de volver a obligar a cantar en los colegios el himno nacional toda la semana. ¿Qué rol cumplen esos símbolos? O sea, yo creo que en general es un error tratar de imponer una visión específica de la identidad desde arriba, ¿cierto? O sea, desde ya sea fijarla constitucionalmente o de establecer como mecanismos obligatorios para promover cierta cohesión en la población. Porque, bueno, la identidad se relaciona mucho con la cohesión social, ¿cierto? Y por lo tanto también aparece como preocupación, como decía Andrés, cuando estamos frente a desafíos a esa cohesión. Entonces, yo creo que son un poco intentos que reflejan precisamente que estamos en un problema, en el fondo. Si tenemos que establecer constitucionalmente cuáles son los símbolos que por sobre otros nos representan como chilenos, probablemente no estemos tranquilos con el sentido de pertenencia que están produciendo las instituciones, también que se están produciendo a nivel, no sé, la reproducción familiar. Hoy en día también hay, yo creo, una debilidad ahí, ¿cierto? En cómo las familias, por ejemplo, están pudiendo transmitir sus creencias en un contexto también de secularización y lo que quieras, pero hay ciertas tensiones que llevan a estas discusiones a un plano que quizás no es el que se da en una sociedad donde la integración no aparece como un problema tan significativo. Es una súper buena reflexión que te invito a ti también, Andrés, a que hagas respecto de si entonces estamos frente a esos desafíos, a esos problemas quizás para algunos, que significa constitucionalizar ciertas definiciones, ¿es a tu juicio incorrecto, correcto? ¿Qué debiera suceder entonces? Y la pregunta tiene que ver con que si esto es parte de un cambio natural, cultural, o es algo que hay que defender, como de alguna manera se plantea, ¿no? Sí, yo no sé si es correcto o incorrecto, no me voy a meter como Perfecto. en eso, pero encuentro que es inútil, como que tiene poca eficacia, ¿no? O ¿Por sea, qué? Porque tratar de recrear motivaciones que existieron en el pasado alrededor de ciertos ritos puede ser un esfuerzo muy infructuoso en las condiciones que estamos hoy, que son más diversas, que son más multiculturales o que están enfrentadas a desafíos de distinto tipo, ¿no? Podemos, por ejemplo, volver a establecer, no sé, que se cante el himno nacional en el colegio y puede ser algo bueno, ¿no es cierto?, obligatorio. Puede ser, ¿no? Pero puede que no resulta también, ¿no? O sea, por lo menos ser escépticos respecto a lo que podemos lograr con nuestras herramientas institucionales. Y vuelvo a la pregunta entonces, ¿por qué? ¿Esto es normal, por ejemplo, en el momento de la historia de la humanidad en la que nos encontramos, el hecho de que estemos cambiando culturalmente, quizás dejando atrás algunos ritos para de repente recoger otros que nos constituyan como identidad? Que la clave del rito es que todos participen, ¿no? Porque ahí uno experimenta el hecho de que somos todos iguales dentro de un grupo humano, ¿no? Y esos ritos en Chile siempre han estado muy estratificados. Pertenecemos a clases sociales distintas, a lugares diferentes, o sea, además una geografía muy diversa, ¿no es cierto? Cada localidad tiene sus propias tradiciones. Y esas tradiciones perduran porque son valiosas para las personas que las defienden y las quieren, ¿no? Y no hay nada malo con eso, ¿no? ¿Y hay algo? Pero de repente puede ser un problema llevar eso a un reconocimiento institucional o promoción institucional porque puede generar el efecto adverso, ¿no? Puede ser... Claro, en el fondo si uno pone el rodeo en la Constitución, la reacción obvia, y además que se sabe de antemano, ¿cierto?, es que van a surgir grupos que tienen otros valores respecto al rodeo y que no están
promoviendo una identidad, ¿cierto? Ni una pertenencia, sino más bien un choque entre distintas identidades. Yo creo que una de las características de la identidad chilena es efectivamente que está muy marcada por las diferencias regionales o de... No es lo mismo, ¿cierto?, ser un chileno que vive en el norte con uno que vive en el sur. Y allá hay también ritos, símbolos, fiestas, como tú mencionabas, muy diferentes, ¿cierto? Y que exista esa diferencia es algo muy valioso y no creo que deba ponerse uno por sobre otro de alguna forma, ¿cierto? El rodeo es claramente la zona central. Perfecto. Quisiera hablar en el próximo bloque de quizás algunas cosas que el último tiempo parecieran ser más transversales, como por ejemplo la roja, no sé. No digo que a todo el mundo le guste el fútbol, ni que no haya ni una persona que no vea la selección cuando tiene un partido, pero puede ser algo quizás más transversal. Yo lo mencionaba al principio del programa, quizás el vino chileno. Bueno, parece que la forma en la que hablamos también pudiera tener una característica más transversal. Y sobre eso nos habla Soledad Chávez, lingüista y académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Veamos si usted se siente representado o representada también aquí. Uno de los elementos de la identidad tiene que ver con lo lingüístico. Nos encanta utilizar nombres de animales para referirnos a nosotros mismos o a situaciones. Por ejemplo, hablamos de pasar la chancho, de hacer una vaca, que alguien es vaca. Antaño se hablaba de una expresión caballo por algo muy, muy bueno. Yo creo que ese aspecto es un rasgo que a mí en lo personal me llama mucho la atención y nos particulariza. Puede ser, por ejemplo, que somos bastante coloquiales para hablar, muy coloquiales para hablar. Esto ya lo vienen determinando algunos lingüistas chilenos hace tiempo. Y en esa coloquialidad no tenemos problema en usar lo que se entiende por palabrotas o tacos. Por ejemplo, tenemos la familia lingüística del weón. En todas las funciones, como sustantivo, como adjetivo, como verbo, como interjección, como vocativo. Y eso de alguna manera puede reflejar nuestra coloquialidad, nuestro relajo. Ya, seguimos en este capítulo de Hablemos de Chile conversando sobre qué es ser chileno o chilena, qué es la identidad chilena. Y les quiero leer algo. En 1925, un grupo de personas decidieron formar un club que representara a todos los chilenos, independientemente de su origen social y que tuviera una identidad nacional. El nombre del club fue elegido en honor al líder mapuche Colo Colo, quien luchó contra los conquistadores españoles en el siglo XVI. Así está inscrito en el Museo del Estadio Monumental las palabras del profesor David Arellano. Y venimos a hablar entonces de aquellas cosas que quizás son más transversales, con todo el respeto a la gente de todos los otros clubes deportivos, pero veníamos hablando de la forma de conversar, nuestra lengua, nuestros vocablos. El weón, decía la profesora. Colo Colo, la roja, la piscola. ¿Qué rol cumplen también, Andrés, estas otras cosas que parecen símbolos pero que forman más parte de nuestra cotidianidad? Bueno, efectivamente, Colo Colo es Chile, dicen, ¿no? ya sabemos, ya nos quedó claro. Pero, claro, si tú te hicieras la pregunta a ti misma, ¿no es cierto? ¿Tú vincularías eso a la identidad? ¿Tú te identificas como chilena a través de esas cosas? De estos símbolos, de estas comidas. Pareciera que el huevón o la piscola pudiera ser algo que uno llevara al mundo. Claro, pero son o el vino chileno, por ejemplo. Claro, son cosas que uno da como de trasfondo, ¿no? Como que quedan ahí, uno como que los comparte además. Claro, es típica la historia de los chilenos que viajan, ¿no es cierto? Que solo pueden tomar vino chileno y no se abren a tomar vinos de otras partes, ¿no es cierto? Dicen que son el mejor del mundo. Y al revés, cuando nos ven desde afuera, todas estas expresiones que tú mencionabas suenan como de repente ofensivas, ¿no? ¿Cómo se tratan de huevones o tratan de flaco o gordo? Y uno sabe que entre nosotros no tiene esa connotación, ¿no? Eso es lo transversal, ¿no? De asignarle cierto valor común
o que todos tenemos una expectativa común sobre el uso de este tipo de cosas. Pero ahí la pregunta que me surge es cómo conviven, si son aquellos símbolos o son aquellos ritos que algún día pueden convertirse en símbolos y que van a reemplazar a los otros símbolos que, por ejemplo, mencionábamos como los patrios, o ¿está en eso la diferencia entre cultura e instituciones o son un complemento también? Son dos lados, yo creo, del problema o de la cuestión de la identidad y de la nación, ¿cierto? O sea, hay una distinción en sociología muy utilizada, muy clásica, que es entre cultura y civilización, donde la cultura refleja, si se quiere, la realidad espiritual de los pueblos, aquello que identifica, ¿cierto?, con anterioridad a cualquier institución, mientras que los aspectos civilizatorios más bien son los que van adecuando el comportamiento a ciertos estándares que también son universalizables, ¿cierto? Nos comportamos civilizadamente, y eso nos permite hasta cierto punto tener una relación global también con otras naciones, ¿cierto? Comportarse civilizadamente parece ser un estándar que al menos en el mundo occidental tiene ciertos componentes específicos, pero la cultura ya es propia, es aquello que no se puede universalizar, que habla de lo particular y también de lo que está detrás, ¿cierto?, de cualquier realidad institucional. Entonces, yo creo que, como tú dices, son dos cosas que la una van con la otra también. Tú mencionabas la palabra global, Morín. Y recordaba también esta conversación respecto de cómo la idea de armar una identidad nacional tiene que ver también con aglutinar pasiones, emociones, visiones en común, de un proyecto común, frente a un posible enemigo o frente a un posible problema. Y en el marco de la globalización, de un mundo que está globalizado, también aparecen ahí las identidades, parecen más reforzadas o incluso empiezan a aparecer nuevamente los nacionalismos. ¿Cómo se tensiona eso? ¿Cómo conviven ambas realidades? La idea de una identidad nacional o la idea de aspectos culturales que tenemos en común con este mundo globalizado. Es una pregunta difícil, ¿no? Y el ejemplo de Europa después de la guerra es como el clásico lugar donde se estudia esto, porque en el fondo, después de la guerra, los europeos no podían, surgió el problema de la identidad, evidentemente, ¿qué somos?, ¿no?, después de guerras mundiales, ¿no es cierto? Y como esta idea de que, bueno, ya no nos podemos fijar en nuestro pasado porque eso justamente llevó al holocausto y llevó a una guerra de exterminio, ¿no? Y entonces viene la idea, bueno, entonces aglutinémonos de acuerdo a un proyecto de valores compartidos, ¿no? Volviendo a la distinción de Morín, tal vez un proyecto civilizatorio, ¿no? Universalizable. Universalizable, claro. Todos compartimos ciertos valores y eso nos hace ser más o menos de este país o no, ¿no? Pero claro, eso tiene sus tensiones con el pasado, que no se puede borrar así simplemente, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta anterior incluso, uno podría decir, bueno, claro, siempre esta pregunta por la identidad se juega en ciertos proyectos institucionales, eso es ineludible, evidentemente hay una discusión normativa que hacer a nivel de parlamento, de constitución, etcétera, pero que de repente es inútil o ineficaz frente al paso de la historia, ¿no? O sea, no se puede proteger simplemente porque esté escrito cierta tradición, ¿no? Tiene que ser vivida para poder protegerse a sí misma, ¿no? No necesita que esté escrita en ninguna parte, ¿no? Y eso la hace mucho más resiliente al paso del tiempo. Perfecto. Al principio del programa también mencionábamos, por ejemplo, cómo en la zona norte del país es donde más se siente el orgullo de ser chileno según una encuesta, y al mismo tiempo también se vive la interculturalidad por la presencia de los pueblos migrantes de manera mucho más fuerte. ¿Cómo se incorpora también esa faceta a la identidad chilena? Es lo que conversamos, y de qué manera se convive con, por ejemplo, venir de otro país y estar viviendo en este, y que tus hijos o hijas nazcan en este. Lo conversamos con Claudia León, que es periodista de la red de periodistas migrantes. Dejar un país, dejar una cultura donde naciste y donde te criaste, realmente necesita como este proceso flexible de adaptabilidad, de desarraigo, ¿verdad? De dejar esa como
parte primaria de la construcción de la identidad y tornarse a otro lugar, a otro territorio, otra forma de expresión, de lenguaje, de vivir la vida también, de ver y vivir la vida. Entonces tenemos que ir adaptándonos a ese nuevo ecosistema que nos trae nuevas formas de relacionamiento con nosotras y nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Porque no es que no seamos de allá ni seamos de acá, somos los dos en ese caso. O sea, yo no lo vería como una falta de identidad, sino una complementariedad de identificación. Qué significativo lo que nos dice Claudia, porque de alguna manera representa también la conversación en general. No es una oposición, no es la negación de una identidad, es la complementariedad. Y en un mundo globalizado, pero además que históricamente ha tenido impactos migratorios o flujos migratorios, es un tema también cuando hablamos de la identidad. Sí, yo al respecto creo que las identidades pueden coexistir entre sí, no están fijas tampoco. Se van experimentando, se van viviendo, se van transformando. Claro, bajo ciertos marcos que son los que entrega, por ejemplo, el territorio, el lenguaje, ¿cierto? Que aunque se va transformando, también va reflejando en esta transformación cosas que permanecen. Por lo tanto, yo creo que frente al fenómeno migratorio y también al multiculturalismo de los pueblos indígenas, mi reflexión sería de que esta identidad múltiple es una experiencia que en América Latina y en Chile en particular tenemos muy arraigada históricamente. O sea, cuando yo decía que el inicio de Chile es como con la llegada de los españoles, estaba hablando también de cómo esa llegada se vincula a los pueblos originarios. O sea, acá existían esos pueblos, pero podemos proponer, ¿cierto?, que Chile como tal o la América Latina como tal aparece de ese encuentro, de ese choque también, ¿cierto?, que obviamente también es un conflicto. Pero también de eso se va produciendo algo distinto, que yo creo que desde su origen incorpora esta variedad de aproximaciones respecto a la realidad, al mundo, y se va produciendo una cultura que por lo tanto yo creo que es bastante flexible respecto a poder incorporar nuevos elementos, ¿cierto? Importante además cuando estamos viendo o viviendo un pedacito de la historia, pero la historia es algo tanto más grande que nosotros y que nuestro momento. Nos vamos a la última pausa del programa, no se muevan de las pantallas. Ya estamos en el último bloque, hablemos de Chile conversando hoy día sobre la chilenidad y sobre la identidad nacional, sobre qué es ser chileno o chilena. Estuvimos con Andrés Dill y con Maureen Neckelman. Les quiero agradecer primero que vinieron, pero antes de despedirles quiero hacerles la última pregunta quizás del programa y que tiene que ver con una palabra que ha surgido acá, la institución o las instituciones. La institucionalidad, ya sea una constitución, un Estado, tienen que moldear la identidad nacional o tienen que ser moldeables por las tradiciones o por la cultura en transformación incluso. ¿Parto yo? Sí, Andrés. Bueno, la respuesta fácil es un poco las dos cosas, ¿no? Y aquí uno podría parafrasear a alguien y decir que nosotros construimos las instituciones y las instituciones nos construyen a nosotros, ¿no? Y eso opera en dos niveles, ¿no? Desde el lado de las instituciones, el mecanismo, lo que moldea finalmente nuestra identidad colectiva es crear esta ilusión de que nosotros respetamos ciertas normas que han sido dadas por las instituciones porque nosotros mismos las hemos creado, ¿no? Entonces estamos en un pie de igualdad y de libertad frente a esas normas y entonces estamos dispuestos, por lo tanto, a cumplirlas. Pero desde abajo, desde las personas concretas, ¿no es cierto?, esa razón o ese motivo que parece como un cálculo más racional es medio débil, ¿no? Tiene que haber otro aspecto. Y ese aspecto tiene que ver con la cultura y básicamente tiene que ver con el hecho de que se crea, por vivir juntos en un lugar, una motivación especial
para estar dispuesto a cumplir y cumplir con los sacrificios que exigen esas normas, que van desde pagar impuestos porque pensamos que hay un bien común detrás, a mandar a los niños al colegio, porque pensamos que están mejor en el colegio que en la casa, ¿no es cierto?, que están aprendiendo a ser ciudadanos de alguna manera, ¿no? Y eso suma y sigue, ¿no? Había estudios, por ejemplo, que mostraban que hace tiempo, yo creo que esto debe haber cambiado, había un estudio de Marcelo Bergman que mostraba que el pagador de impuestos chileno estaba más dispuesto a pagar impuestos porque creía que el resto estaba pagando, ¿no? Entonces tenía como una conciencia moral de que valía la pena pagar impuestos versus Argentina, que pensaban que el resto no estaba pagando. Entonces la identidad en ese sentido es importante porque permite ciertas formas de acción colectiva, ¿no? Frente a propósitos comunes. Qué importante, porque habíamos mencionado también que se crea la idea de la identidad nacional a partir de las naciones y la necesidad de reforzar a un colectivo con el propósito de defenderse ante un enemigo. Y aquí hemos hablado o tú has planteado la idea de la identidad como algo que nos permite también a nosotros resolver problemas comunes. Morín, a ti la pregunta también, ¿las instituciones tienen que estar permeables a las transformaciones culturales o estas transformaciones culturales tienen que ser limitadas por la institución? Yo creo que el éxito de las instituciones va a depender en gran medida en que sepan recoger aquello que las hace posible. Por lo tanto, como decía Andrés, creo que se trata de balancear un poco esos dos aspectos, ¿cierto? Las instituciones tienen que promover ciertas actitudes, generando, por ejemplo, cambios estructurales en la sociedad, no sé, reduciendo la desigualdad, generando políticas redistributivas, qué sé yo, pero también tienen que ser capaces de dar cuenta de la sociedad en la que están operando. Y en ese sentido es interesante cómo cuando hablamos de cohesión social, por ejemplo, se incorporan elementos de comportamiento de la población, ¿cierto? Que, como decía Andrés también, contribuyen al bien común, ¿ya? Y para eso se requiere que se desarrolle una identidad, un compromiso, obligaciones, que no se decretan, ¿cierto?, sino que se construyen también recogiendo aquello que es valioso para las personas. Perfecto. Estaba pensando, por ejemplo, cuando hablamos de solidaridad, del chileno solidario, solidaria a partir de cosas que nos han impactado y que son internas, no son externas, como por ejemplo los movimientos telúricos, ¿no es cierto? Súper interesante la conversación, les agradezco a ambos su presencia y me quedo con esta idea como de un círculo virtuoso, una espiral que va generando nuevas instituciones, las instituciones reforzando, pero está permeable efectivamente a los cambios. Y bueno, es un tema que hoy está en discusión, así que les agradezco la presencia aquí y les agradezco a ustedes, como siempre, también que nos hayan conectado. La invitación es a compartir este capítulo. Lo encuentran en las plataformas de Medio C, también en nuestra señal de YouTube de Hablemos de Chile, y estamos en Spotify. Nos encontramos, como siempre, también por las pantallas del 13C con un próximo tema a conversar. Que estén muy bien.